Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora con nosotros, nuestro hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de internet en diferentes naciones. Es un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. Aprecio y agradezco las flores que nos fueron enviadas por el alcalde de esta ciudad, de Ciudad de Guatemala, el alcalde señor Arzú y su esposa. Muchas gracias, señor alcalde, y que Dios lo bendiga a usted y a su administración y a su familia grandemente. Para esta ocasión tenemos una escritura en el Salmo 122, verso 1 al 9, donde dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque ya están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Tomando el verso 6, pedid por la paz de Jerusalén, y luego el final del verso 8 que dice: yo diré, la paz sea contigo. O sea, con Jerusalén y con todos los que aman a Jerusalén y piden la paz de Jerusalén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pedido de la paz de Jerusalén. Nos preguntamos por qué pedir por la paz de Jerusalén. La Escritura nos dice, hablándonos de Jerusalén, el mismo Jesús en San Mateo capítulo 5, verso 35, 34 en adelante para que tengamos el cuadro claro.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Aquí podemos ver lo que es Jerusalén, la ciudad del gran rey, del rey de reyes y señor de señores, del rey de los cielos y de la tierra. Esa es la ciudad de Dios, donde Dios colocó su nombre y en donde ordenó se construyera el templo, en donde estaría la presencia de Dios. También nos dice Miqueas, capítulo 4, de la siguiente manera, y vamos a leerlo, porque ya esta es una profecía que será cumplida en el tiempo final. Acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de los montes, y más alto que los collados, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y adoraremos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios colocará a Israel como cabeza de todas las naciones y por consiguiente Distrito Federal del reino del Mesías. Y de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Por lo tanto, Jerusalén es la ciudad más importante que existe, que existió, que existe y que existirá en este planeta Tierra. Es la ciudad donde estuvo el trono de David, y desde ahí el reino de David gobernó sobre Israel. Pero ese reino es el reino de Dios en la tierra, y ese trono es el trono terrenal de Dios, que representa el trono y reino celestial. Es como la embajada de un país en otro país, es la representación del país con todo el gobierno del país que envía a ese embajador y lo establece en la embajada. Y ahora Jerusalén es la ciudad que tiene las promesas más grandes que se hayan hablado sobre una ciudad. Es la ciudad de donde saldrá la ley y la palabra de Dios para todo Israel y todas las naciones. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, dice Habacuc capítulo 2, verso 14, y también Isaías capítulo 11, verso 9. Y con esa enseñanza, esa palabra de Dios y ley divina que saldrá de Jerusalén, la tierra será llena del conocimiento de Dios y
tendrá paz Jerusalén, todo Israel, todo el Medio Oriente y todas las naciones. Porque en esa palabra de Dios que estará siendo dada a conocer a Israel y a todas las naciones, estará también una cultura de paz siendo enseñada para todas las naciones. Por esa causa es que nos dice que el Mesías príncipe es una cita referente al Mesías príncipe, será cumplida bajo el ministerio y vida del Mesías príncipe. Vean, dice de la siguiente manera, capítulo 2 de Isaías, verso 1 al 5, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, para el tiempo final. Como leímos la escritura de Miqueas que decía, para lo postrero de los tiempos. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes. O sea, como cabeza de montes es como cabeza de naciones y pueblos. Estará la cabeza de todas las naciones y por consiguiente como la capital de todas las naciones, la capital del mundo, porque para el reino del Mesías no será solamente con el pueblo hebreo, sino que será mundial y tendrá a Jerusalén como capital del mundo y a todo el territorio de Israel como distrito federal. Y por cuanto será un reino mundial, habrá paz en ese reino y habrá amor, felicidad y prosperidad. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea, que va a haber un acercamiento de todas las naciones a Israel para venir a formar parte del reino del Mesías. Para que tengan un ejemplo de cómo será o qué significa eso. Por ejemplo, en Norteamérica, y también ha sucedido en otras naciones, que comenzaron con 13 colonias o estados, pero ya tienen 50 y algo de estados. Se han estado uniendo más estados y países, se han unido a Norteamérica y ha ido creciendo Norteamérica. El reino del Mesías crecerá. Aquí está en Daniel capítulo 2, para que tengan el cuadro claro. Dice, hablando de la estatua que vio el rey Nabucodonosor y que luego Daniel le interpretó, la cual representa el reino de los gentiles. La cabeza de oro representa el imperio de Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata representa el reino o imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce representa el imperio de Grecia. Y las piernas de hierro representa el imperio romano. Y los pies de hierro de barro cocido representa el tiempo final del reino de los gentiles en su etapa final. Estamos hace años en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, en la etapa de las piernas de hierro, que fue la etapa del imperio de los Césares,
el Mesías príncipe en su primera venida fue herido por ese imperio. Fue crucificado a petición del sumo sacerdote y demás sacerdotes hebreos. Y también se unieron muchos hebreos pidiendo la muerte, la crucifixión de Cristo. Ahora, para el tiempo final, vean lo que dice la profecía, capítulo 2 de Daniel, dice, versos 35, para no leer mucho, 34 al 35 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ahora, la piedra no cortada de manos es el Mesías el príncipe en su segunda venida. Y el Mesías pondrá fin al reino o imperio de los gentiles, y el reino pasará al Mesías príncipe. El reino de Dios será establecido en la tierra y vendrá a ser un monte alto. Ese reino llenará toda la tierra, o sea que todas las naciones que van a existir durante el reino milenial van a pertenecer al reino del Mesías. Un imperio. Será el imperio más grande que haya aparecido en la tierra, y por consiguiente este reino permanecerá. También en el capítulo 11 del Apocalipsis nos dice, verso 15 en adelante, capítulo 11, verso 15 en adelante del Apocalipsis dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí nos muestra que el Mesías el príncipe va a obtener, a recibir de parte de Dios los reinos de este mundo. Por consiguiente, van a entrar a formar parte muchas naciones del reino del Mesías. Otras naciones van a desaparecer, principalmente las que han perseguido a los judíos y también las que han perseguido al cristianismo. Y ahora, viendo que en el programa divino hay un futuro glorioso, tanto para Israel como para el cristianismo, ya que el cristianismo está representado, simbolizado, reflejado en el judaísmo. El Nuevo Testamento está reflejado en el Antiguo Testamento. Y por esa causa es que muchas personas leen la Biblia y encuentran que sus vidas son paralelas a la vida de personajes bíblicos del pasado. Y principalmente
pues los cristianos buscan los personajes bíblicos que han permanecido firmes en la palabra de Dios en el tiempo en que ellos vivieron. No van a identificarse con personajes negativos de la Biblia, sino personajes positivos, creyentes y firmes en Dios y su palabra, que vivieron en el Antiguo Testamento. Como, por ejemplo, el Mesías príncipe está reflejado en diferentes personajes de la Biblia, como en Adán. Por eso el Mesías es el segundo Adán. También en Set y en Abel y en Set. Como Abel, pues murió, y como Set, pues resucitó. La aparición de Set representa la resurrección de Cristo. La muerte de Abel pues representa la muerte de Cristo. Y ahora también fue representado en Isaac, el cual, en representación del Mesías, fue ofrecido a Dios y contó como si fuera muerto y resucitado. Pues luego, cuando Abraham sacrificó el carnero, allí estaba representando a Cristo. En lugar de Isaac murió aquel carnero. Luego fue representado también en Jacob, porque Jacob recibió la bendición de la primogenitura. Y luego también es representado en el pueblo hebreo, del cual Dios dijo: Jacob, o Israel, es mi hijo, mi primogénito. Capítulo 4, verso 22 del Éxodo. Estas fueron palabras que Dios le habló a Moisés cuando fue a libertar al pueblo hebreo. También fue el Mesías príncipe representado en José, el hijo de Jacob, que fue vendido por unas piezas de plata a los ismaelitas, y Cristo fue vendido por unas piezas de plata por Judas Iscariote. Y así por el estilo encontramos el tipo y figura de Cristo en personajes del Antiguo Testamento. Y ahora, por cuanto a todo lo que Cristo es heredero, lo son también los creyentes en él. Usted y yo estamos representados en personajes del Antiguo Testamento y también en estrellas. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia. La descendencia de Abraham está representada en las estrellas. Y Cristo es la estrella mayor, la estrella resplandeciente de la mañana. Y si usted quiere ver cómo es la estrella resplandeciente durante la mañana, si madruga, va a ver esa estrella, la va a ver mayor que las demás estrellas. Así es que podemos ver estas cosas en el programa de Dios, y así podemos identificarnos desde el punto de vista positivo con personas de Dios que vivieron en la tierra. Ahora veamos algo más aquí en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versos 44 al 45. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
Ese es el reino del Mesías. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que en el monte fue cortada la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí tenemos una profecía sobre y para el reino de los gentiles y también para el reino del Mesías. Y aquí nos muestra que el reino de los gentiles llegará a su final, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, pero el reino del Mesías será establecido en este planeta Tierra. Por esa causa es que Cristo en San Mateo capítulo 6, verso 10, dijo, enseñando a orar a sus discípulos, que oraran diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Y por qué Cristo dice a sus discípulos que oren, que pidan la venta del reino? Todos los creyentes en Cristo recibirían una bendición muy grande, la cual la encontramos en diferentes pasajes de la Biblia, como en el capítulo 11 de San Marcos, donde dice, capítulo 11, verso 22 en adelante, esto fue cuando Cristo maldijo la higuera, y al otro día pasaron Cristo y sus discípulos frente a ella, y los discípulos le dicen, mira Señor, la higuera que maldijiste se secó. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta es una promesa para los creyentes en Cristo. También veamos en el capítulo 21 de San Mateo, para tener el cuadro más claro, capítulo 21 de San Mateo, verso 18 en adelante dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y ahora aquí vamos a ir a San Juan capítulo 15 para
el cuadro, capítulo 15, dice: si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí también nos muestra que podemos pedir y obtendremos respuesta a nuestras peticiones. Pero aún más, vamos a ver aún más todo este misterio del por qué podemos pedir y será concedido. Según capítulo 14, verso 13 en adelante dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y el capítulo 16, versos 22 a 24 de San Juan dice: del 23 en adelante dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo haré, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora, Cristo dice que pidamos en su nombre, creyendo, y vamos a recibir. Y el salmista dice: pedir por la paz de Jerusalén. ¿Quiénes pueden pedir para que se cumpla lo que piden? Pues aquellos a los cuales les ha sido dicho que piden. Y a los que lo piden les he dicho que no piden, porque el que pide, recibe. Pero el que no pide, no puede decir: yo deseaba tal cosa, pero si no la pidió, no le he concedido. Por lo tanto, podemos pedir en nombre del Señor Jesucristo a Dios el Padre y será concedido. Pero ahora, ¿por qué los creyentes en Cristo tienen ese privilegio de pedir y les será concedido? Esto es muy sencillo y lo vamos todos a entender. En el capítulo 2 de 1 de Pedro, verso 4 y adelante dice: acercándose a él, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y ahora aquí, más importante: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo ha sido adquirido este pueblo?
los creyentes en Cristo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a través del cual hemos obtenido la redención. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Siendo que el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido de Dios y que somos real sacerdocio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que presentaban a Dios las peticiones del pueblo. Y el sumo sacerdote iban ante la presencia de Dios y llegaban a Dios todas esas peticiones. Y ahora, ¿cómo funciona todo este programa? Dice también el Apocalipsis de la siguiente manera. Veamos capítulo 1, verso 5 al 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Cristo nos ha limpiado con su sangre de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, siendo que los creyentes en Cristo nacidos de nuevo pertenecen al orden sacerdotal celestial por medio de Jesucristo, que es el sumo sacerdote. Llevamos a Jesucristo en nuestras peticiones y Cristo, como sumo sacerdote, en el lugar santísimo del templo celestial, las presenta ante Dios. Y luego regresa la respuesta a nosotros, siendo concedidas nuestras peticiones. Por eso Cristo dijo: en todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. En otros lugares dice: yo lo haré. ¿Y cómo puede ser que diga Dios lo hará, o sea el Padre, y en otros lugares diga yo lo haré? Porque el Padre lo hará a través de Cristo. Porque Dios no hace nada a menos que no sea a través de Cristo. Aún la creación. Y al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora, más adelante dice: y aquel Verbo, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos, el pueblo hebreo, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, ¿a quiénes? A los creyentes en Cristo. Y vamos a citar esta parte de aquí. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no por nacer a través de nuestros padres terrenales somos hijos de Dios, sino al nacer del agua y del Espíritu. Cristo dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es nacer de Dios. Esto es de lo que habla aquí San Juan capítulo 1, versos 1 al 13, y también San Juan capítulo 3, versos 1 al 6, cuando le habló Cristo a Nicodemo sobre esta cosa. Sigue diciendo el verso 14:
Y aquel verbo, el verbo que era con Dios y era Dios, y creó todas las cosas, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando el verbo que era con Dios se hizo carne, lo conocimos por el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo es el verbo hecho carne. El verbo que era con Dios y era Dios. El verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en quien estaba Dios. Ahora se hace carne, se hace un cuerpo de carne y habita en ese cuerpo de carne. Y es conocido como el verbo hecho carne. Dios con nosotros. Y es la primera ocasión en que la manifestación de Dios en toda su plenitud es vista en medio de la raza humana. Ahí tenemos la manifestación de Dios, que es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La única vez en que lo vemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestado en medio de la raza humana. Esa es la manifestación de Dios, el cual es Espíritu. Así como el ser humano, espíritu, alma, espíritu y cuerpo. Y ahora podemos ver por qué Cristo pide a los creyentes en Él que oremos por la venida del Rey. Es una petición que va a ser concedida en el tiempo correspondiente. Y yo digo que venga lo más pronto posible, porque mi deseo es estar aquí en este cuerpo todavía y ver la venida del reino de Dios, la venida del reino en la forma física, porque en la forma espiritual ya desde el día de Pentecostés se abrió la puerta del reino de los cielos y comenzaron a entrar al reino de los cielos primero 120 creyentes en Cristo que fueron llenos del Espíritu, y después como 3.000 personas que creyeron en Cristo y fueron bautizadas en su nombre y recibieron el Espíritu y fueron añadidas a la iglesia como 3.000 personas. Y han sido millones los que han estado entrando al reino de Dios, reino que está en la esfera espiritual. Esas mismas personas que han entrado al nacer del agua y del Espíritu regresarán a la tierra en cuerpos eternos y glorificados para el establecimiento de ese reino del Mesías en la tierra, pues son reyes, sacerdotes y jueces. Por consiguiente son el gabinete del Mesías para su reino en la tierra. Por eso, como sacerdotes, pueden pedir a Dios a través de Cristo la venida del reino. Pueden pedir a Dios a través de Cristo la paz para Jerusalén, y pueden trabajar en pro de la paz para Jerusalén, trabajando en pro de la venida y establecimiento del reino del Mesías en la tierra. Siempre hay que pedir y trabajar. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese programa o proyecto de vida de la paz para Jerusalén, y por consiguiente del establecimiento del reino del Mesías, en el cual la paz vendrá para Jerusalén, porque en esa ocasión o en esa etapa es que viene la paz para Jerusalén. Pedir por la paz de Jerusalén es pedir por la venida del reino de Dios en la tierra, en donde Jerusalén y todo Israel va a recibir la paz, y también toda la humanidad. Así es como recibirá la paz permanente la familia humana.
pero mientras tanto también trabajamos por la paz temporal en lo que llega la permanente. Y ahora, cada creyente en Cristo, al recibir a Cristo como Salvador, recibe la paz de Cristo acá, en su alma. Aunque físicamente los pueblos, naciones, lenguas están con problemas, con guerras, con diferentes problemas físicos en su cuerpo aquí, porque no tenemos el cuerpo eterno todavía. Problemas sociales, problemas políticos, problemas de toda clase. En ese aspecto no hay paz, porque la paz es para el ser humano íntegro y cubre alma, espíritu y cuerpo. Pero podemos recibir la paz del alma al recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y esa paz se va a reflejar en nuestras acciones, se va a reflejar en nuestro hogar, en nuestra comunidad y así por el estilo. Y va a ser no solamente de bendición para cada creyente en Cristo, sino para su familia y para toda su comunidad, todo su país. Y estaré contribuyendo con la paz mundial, con la paz de toda la familia humana. Ahora hemos visto por qué Cristo pide que oremos por la venida del reino. Y también nos enseña el salmista que oremos por la paz de Jerusalén. Es que todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo son sacerdotes del orden sacerdotal del templo celestial. Y llegan nuestras oraciones al Padre a través de Jesucristo. Todo lo que pidamos al Padre a través de Cristo será concedido. O sea que Cristo sabía que tendría un grupo de personas que orarían y sus oraciones llegarían al cielo. Él se encargaría de hacer que llegaran al Padre Celestial. El pedido por la paz de Jerusalén. Vieron lo sencillo que es todo. Y ahora, el pedido por la paz de cada creyente la hacemos a Dios a través de Cristo, y bien la paz de Cristo a nuestra vida. Cristo, antes de subir al cielo, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. San Juan capítulo 14, verso 27. También, cuando ya resucitado aparecía a sus discípulos, les decía, el primer saludo que les daba era: paz a vosotros. Lo mismo que cuando el ángel Gabriel le apareció a Daniel. Daniel estuvo muy asustado y se debilitó, y el ángel le dijo: paz. Y así lo fortaleció. Un mensaje de paz es el Evangelio de Cristo, que fortalece el alma, el espíritu y el cuerpo del ser humano. Cuando el ángel le dijo a Gabriel, o el Gabriel le dijo a Daniel: paz. El mensaje del ángel, la palabra del ángel, fortalecieron a Daniel. Así también es el mensaje de paz del Evangelio de Cristo para el alma,
de todo ser humano. Y le da una esperanza, la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Esperanza que no se puede ver a menos que no sea a través de Cristo nuestro Salvador. Yo estaré con Cristo en este reino que y por toda la eternidad, porque lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Y puedo orar a Dios por la paz de Jerusalén, pidiéndola a través de Cristo, y esa paz va a venir, pues está prometido. Pero cuando Dios promete algo, el pueblo, para saber lo que Dios ha prometido, tiene que clamar a Dios para que Dios cumpla lo que Él prometió. Tenemos que pedir bien, conforme, por supuesto, a la palabra de Dios. Si uno no pide de acuerdo a la palabra de Dios, no puede ser. La Escritura dice: pedís y no recibís, porque queréis mal. Hay que pedir de acuerdo a lo que está prometido en la palabra. Y ahora, cada uno de los que estamos aquí presentes hemos escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y les pregunto: ¿cuántos han pedido a Dios la salvación y vida eterna y perdón de los pecados a través de Cristo? Yo soy el primero. Y he recibido respuesta a esa petición. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Para eso es que Él nos llama, y nosotros lo escuchamos y lo seguimos, y Él nos da vida eterna. Yo escuché su voz, lo recibí y Él me ha dado vida eterna. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. Y hay una persona que todavía no ha recibido como Salvador, puede serlo en estos momentos, y yo oraré por usted, para que Cristo también le reciba y le dé la vida eterna. Vamos a dar unos minutos para que puedan ver este ministro de Dios y los que están aquí en Guatemala, y Ciudad de Guatemala, y los que están allá en Puerto Rico, y los que están allá en Venezuela, y los que están en Colombia, los que están en el Brasil, los que están en la República Mexicana, los que están en El Salvador, los que están en Honduras, los que están en Nicaragua, los que están en Costa Rica, los que están en Panamá, los que están en Colombia, los que están en el Ecuador, los que están en el Perú, los que están en Chile, los que están en Bolivia, los que están en Uruguay, los que están en la Argentina, los que están en el Caribe, los que están en el África, los que están también en Norteamérica, y los que están en todas las regiones del planeta Tierra, escuchando estos momentos, tenemos que Cristo de la vida, todos venimos con Cristo, para que queden incluidos en esta oración. Estaré haciendo con ustedes. También los niños de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo, para que Cristo les reciba este don. Pues Cristo quiere dar este don a los niños también. Cristo dijo en una ocasión: dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Estamos en
tiempo de salvación y vida eterna. Este es el tiempo, el día de salvación, que comenzó el día de Pentecostés, en que nosotros estamos, en ese día de salvación, en ese día de la dispensación de la gracia. Millones de seres humanos han obtenido la salvación y vida eterna a través de Cristo, han entrado en el reino de Dios y han asegurado así su futuro eterno con Jesucristo, nuestro Salvador. Mientras estamos viviendo en estos tiempos mortales, tenemos la oportunidad de asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en nuestro reino eterno, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios tiene nuestro pueblo en la República de Guatemala y en todas las naciones que están trabajando en este tiempo. Si el Dios por esta voz, no es nuestro corazón. Todo escrito en los cielos, en el libro de la vida, y por esa causa estás escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Dios obró para que en esta ocasión escucharas el Evangelio de Cristo y naciera en Cristo en tu alma, creyeras en Cristo en tu corazón y dieras testimonio público de tu fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador, para así obtener el perdón de tus pecados, ser limpio con su sangre de todo pecado, ser rociado con la sangre de Cristo y así obtener una redención, ser restaurado al reino de Dios con vida eterna. Recibir a Cristo como único y suficiente Salvador es la bendición del privilegio que tiene el ser humano. Y es la única decisión que puede el ser humano en la vida con Cristo en su reino eterno. Por consiguiente, es la decisión más grande que un ser humano puede hacer. Recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Nos avergonzamos de Cristo, pues Él no se avergonzó de nosotros para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Si el presidente de una nación envía para buscar a una persona para que lo visite, para que vaya para otorgarle un premio, toda persona se siente honrada y va muy feliz. Y ahora Cristo, el Rey de los cielos y de la tierra, nos llama a su reino para otorgarnos el premio más grande que es la vida eterna. Todavía tenemos más naciones de camino estamos esperando que lleguen, porque así como ustedes que desean recibir la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Ninguna persona le puede dar a usted la vida eterna excepto una sola, y su nombre es Señor Jesucristo. Nada puede quitar o limpiar los pecados del ser humano excepto una sola cosa: la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, nuestra esperanza
esperanza y nuestra fe está en nuestro amado Señor Jesucristo. El ser humano nace en este planeta Tierra y descubre que tiene angustia existencial, porque no sabe de dónde vino, no sabe por qué está aquí en la Tierra y no sabe hacia dónde va cuando muera. Y eso causa angustia. No saber cuál es el futuro que le espera a la persona le causa angustia terrible en su alma. Pero cuando la persona recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, arrepentido de sus pecados, y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza como Espíritu Santo y fuego, y produce el conocimiento, la persona ha nacido en el cielo, anclado por consiguiente al reino de Cristo, y ahora se sabe de dónde vino, porque ha sido restaurado al reino de Dios, que es el reino de Cristo, y ahora está feliz sabiendo de dónde vino, porque está aquí y hacia dónde va cuando muera su cuerpo físico. Va al paraíso y allí permanece con todos los santos que están allá hasta la resurrección. Y Cristo dijo: yo le resucitaré en el día posterior. Por lo tanto, nuestra esperanza está en Jesucristo. Nuestra fe está puesta en las palabras de Cristo. Y estamos dentro del nuevo pacto, un pacto de paz. Por eso tenemos la paz acá en nuestra alma. El nuevo pacto, cubiertos con la sangre de Cristo, nuestro Salvador, que es la sangre del nuevo pacto, como él dijo en la última cena: tomad, porque esta copa es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Así es como entramos al nuevo pacto, siendo limpiados con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Y el nuevo pacto es un pacto de paz. Por eso el cristiano nacido de nuevo tiene la paz de Dios, la paz de Cristo en su alma, porque está dentro del pacto de paz, el nuevo pacto que Él ha establecido. Todavía vienen las personas que, como ustedes, han respondido al llamado de Cristo, porque son ovejas del Padre dadas a Cristo, para que las llames de vida eterna. Cristo dijo en una ocasión, ahí en San Lucas, capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que vino a buscarme a mí y a salvarme a mí. Y a qué más, a cada uno de ustedes también. Por eso vino y tuvo que morir como el sacrificio de expiación de nuestros pecados, de expiación por nuestros pecados en la cruz del Calvario, como decía Isaías capítulo 53, verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Su vida tenía que ser puesta en expiación por el pecado, por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, en Jerusalén, cuando ya fue construido el templo, se ofrecía el sacrificio de expiación por el pecado
el día 10 del mes séptimo de cada año. Ya no se hace porque no tiene un templo y ese sacrificio tenía que ser efectuado en el templo. Como también en la historia del pueblo en el desierto, ellos tenían que caminar y allí se efectuaba ese sacrificio. Pero ahora en el Nuevo Testamento fue hecho un sacrificio por el pecado, por Cristo en la cruz del Calvario, y no sería hecho otro sacrificio, sino que ese sería el único sacrificio aceptado por Dios. Sacrificio hecho por mí y por quién más, por cada uno de ustedes, para mí y para ustedes, para que todos tengamos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados y podamos ser perdonados y limpiados con la sangre de ese sacrificio, limpiados de todo pecado. Cristo, como sumo sacerdote del cielo, ha estado intercediendo por cada persona que lo recibe como único y suficiente Salvador. Y con su sangre limpia al pecador de todo pecado y lo presenta a Dios sin pecado. Y es aceptado en el reino de Dios. Entra al reino de Dios. Así como en la tierra hubo un tabernáculo y luego un templo en Jerusalén, en el cielo hay un templo que ha estado siempre allí, en donde el sumo sacerdote es Jesucristo. Él es el Melquisedec, que ha estado siempre allí como sumo sacerdote. Y la sangre es la sangre de Cristo, nuestro Salvador, la que Él presenta ante Dios y con la que nos limpia de todo pecado y nos mantiene limpio cuando confesamos a Cristo cualquier falta o pecado que hayamos hecho. Él nos limpia y así nos mantiene limpios delante de Dios. Si falta alguna persona por venir a los pies de Cristo, de los que están presentes aquí en Guatemala, o de los que están en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en la República Mexicana, o en el Brasil, o en alguna otra nación, pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración. Lo más importante para el ser humano es la vida. Aunque algunas personas piensan que es el dinero, otros piensan que es la profesión, otros piensan que es la familia, pero lo más importante es la vida. Una persona puede perder todo su dinero, pero si no pierde la vida, continúa viviendo la tierra. O puede perder su familia, pero él continúa viviendo la tierra. O puede perder cualquier otra cosa que tenga, pero continúa viviendo. Pero si pierde la vida, no se puede llevar ni el dinero, ni la familia, ni la profesión que tenga. No puede ir al cielo y decir: yo soy el doctor fulano de tal o el abogado fulano de tal. Eso no vale allá. Lo que vale es que usted haya recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, y haya sido limpiado de todo pecado por la sangre de Cristo, bautizado en agua en su nombre y recibido el Espíritu de Cristo, y así obtenido el nuevo nacimiento. Todavía vienen más personas de camino, de que Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos en esta nación de Guatemala. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Todavía si falta alguno por venir, puede venir, pues hay lugar en el reino de Cristo para usted también. No podemos dejar este planeta Tierra sin antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador.
porque no hay otro lugar, no hay otro planeta y otra dimensión donde se dé la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador. Es aquí en la tierra donde tenemos la oportunidad de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador para asegurar nuestro futuro con Cristo en su reino eterno. Y así estar en paz para con Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestra paz. Dice la Biblia que de ambos pueblos hizo Efesios capítulo 2, versos 14 en adelante. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si hay alguno que es un poco tímido y no ha pasado al frente para recibir a Cristo porque le da timidez o vergüenza de que lo vean venir a los pies de Cristo, recuerde, Cristo se reconoció de usted para morir por usted en la cruz del Calvario. No se avergüence usted de Jesucristo. Él es la persona más importante, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Es la persona más grande, más importante que ha pisado este planeta Tierra. Y está vivo. Murió, pero resucitó glorificado y está tan joven como cuando subió al cielo. Y así van a estar todos los creyentes en Cristo cuando sean transformados y los muertos en Cristo cuando sean resucitados en cuerpos eternos para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Tiene una vida temporal que se le va a terminar en algún momento y no sabe cuándo se le va a terminar. Por lo tanto, nos conviene asegurar el futuro eterno con Cristo en su reino eterno en la vida eterna. Que han venido a Cristo en este momento. Faltaban algunos de llegar y han llegado y si todavía falta alguno más puede venir porque Cristo ya le ha hablado directamente a su alma a través de la predicación del Evangelio. Esa es la voz de Cristo para el alma de todo ser humano. Por eso él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pierde el derecho, privilegio y oportunidad de vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero el que cree y es bautizado, dice, será salvo y por consiguiente vivirá eternamente con Cristo en su reino. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, los que están presentes y los que están en otras naciones, y con nuestros ojos cerrados, los que ven los pies de Cristo y están aquí o en otras naciones, con nuestros ojos cerrados, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti, habiendo escuchado la predicación de tu Evangelio. Ha nacido tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador
y necesito un Salvador, un Redentor. Señor, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Y así entre yo a tu reino eterno, a la vida eterna. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor, sálvame, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso. Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestro hermano levantamos a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en nuestro reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y lo han recibido como vuestro Salvador, porque nació la fe de Cristo en vuestra alma. Por cuanto Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice Cristo en San Lucas y en San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 16. Ustedes me dirán: ya escuché el Evangelio de Cristo, creí y lo recibí como mi Salvador. Ahora quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, pues Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero cumplir el mandato de Cristo completo lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Esta es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón y lo han recibido, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua es simbólico, es tipológico. El agua no le quita los pecados a usted, es la sangre de Jesucristo. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor que ha sido obedecido por los apóstoles y por todos los que han recibido a Cristo como Salvador, y por todos los ministros que han predicado el Evangelio de Cristo. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo. Cuando el ministro sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levantan las aguas bautismales, están resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Tan simple como eso. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y ocurra así como en el libro de los Hechos, en el capítulo 2,
cuando Pedro predicó el día de Pentecostés y como 3.000 personas lo escucharon y creyeron. Dice capítulo 2, verso 36 en adelante del libro de los Hechos, Pedro predicando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios ha hecho Jesús Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y ahora serán añadidos a la iglesia de Jesucristo todos ustedes que han creído y serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y producirán ustedes el nuevo nacimiento. Que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua en su nombre, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios los bendiga y los guarde, y nos continuaremos viendo eternamente en el reino de Cristo. Dejo al ministro Esteban Golón aquí presente, para que les indique ese dónde caminar, para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como hacían los apóstoles y todos los ministros que han predicado el Evangelio de Cristo a través de las diferentes etapas de la iglesia. Con ustedes el reverendo Esteban Golón, para indicarles hacia dónde dirigirse, para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Bendito el nombre del Señor. Bienvenidos al reino. Estamos preparados. Tenemos hermanos y hermanas que van a atender a las damas para que pasen a los vestidores. Tenemos